eran niños normales que no les gustaban las cosas de la escuela. Niños normales. Exacto, pero ya en la universidad el compartir ese gusto fue una dimensión adicional. O sea, ya no hacerlo nada más por el gusto yo mismo de ver qué es lo que hay en una gotita de agua, sino discutirlo con colegas. Pero en el doctorado fue el descubrir cosas realmente originales. Eso es una satisfacción adicional. Y claro, también compartirlo con otros científicos, porque así pues se da uno cuenta de la importancia que pueden tener esos descubrimientos. Pero hay un paso más que fue el que di ya habiendo terminado el doctorado. Y es cuando al terminar de estudiar en Berkeley, me cambié haciendo un postdoctorado también en la Universidad de California, pero en otro campus, en Irvine. Y ahí tuve la oportunidad, con mi colega Sherry Rowland, de seguir haciendo investigación muy básica, pero conectada con un problema real de la sociedad, un problema tangible. Entonces, esta dimensión adicional consiste en poder descubrir algo que tiene un impacto que puede uno ver en la sociedad. Porque muchas veces, pues, los conocimientos científicos básicos, pues estamos hablando inclusive de Einstein o de Arrhenius, importantísimos, pero no tuvieron un impacto inmediato en la sociedad, porque lo que hicieron fue un avance enorme de la ciencia que pues toma tiempo para eventualmente, gracias a esos descubrimientos, pues tenemos teléfonos celulares, radios, televisiones, aviones, etcétera, que no los tendríamos si no hubiera sido por esos descubrimientos. Pero a lo que me estoy refiriendo es que una posibilidad, una manera también de hacer ciencia es pues tratar de seleccionar algunos problemas que tiene la sociedad hoy en día, aquellos en los que piensa uno que una contribución científica puede pues, ser importante, y pues tener la suerte de descubrir algo que efectivamente tiene un impacto en la sociedad. Esa es, digamos, una satisfacción adicional que se agrega a las otras que hemos estado discutiendo, y tuve pues la suerte de poder hacerlo con mi colega Sherry Rowland al estudiar este problema global de no haber habido cambios, como lo sugerimos, en la manera como funciona la sociedad, producción de ciertos compuestos, pues hubiera podido tener consecuencias, impactos muy negativos. Usted estudió particularmente, entre otras cosas, el deterioro del ozono en la atmósfera, y eso derivó en que descubriera que sí hay un deterioro importante derivado de la producción de algunos gases, combustibles, etcétera. Y esto también orilla la determinación y cruza muy bien con el aspecto del cambio climático, que científicamente está demostrado. Estamos inmersos en esta dinámica de desgaste del planeta. Exacto. ¿Qué lo llevó a reflexionar sobre ese tema particular? ¿Y usted pensó en algún momento que eso le iba a representar un reconocimiento como el Nobel, doctor? Pues, la respuesta sencilla es no pensé que eso lo haría. Pero, pues para describirlo brevemente, como decía yo, terminé el doctorado, empecé a trabajar con mi colega Sherry Rowland, yo como postdoctorado, él ya como profesor, aunque muy joven en aquel entonces, y decidimos no solamente continuar haciendo investigación como la que tanto él como yo habíamos estado haciendo hasta entonces, de laboratorio, de fundamental de ciencia, sino, como decía yo, escoger un problema más práctico. Y entonces decidimos tratar de aprender cómo funciona la atmósfera, la química de la atmósfera, y escogimos un problema como una manera eficiente para aprender ese funcionamiento, y el problema que escogimos es contestar una pregunta sencilla. Sabíamos que ciertos compuestos industriales que se habían diseñado para sustituir a compuestos tóxicos, para sustituirlos en refrigeradores y en sistemas de aire acondicionado, originalmente se usaban compuestos como el amoníaco y el dióxido de azufre, pues que son tóxicos, y había habido accidentes inclusive con fatalidades. O sea, esto fue casi en las primeras décadas del siglo XX. Entonces se inventaron estos compuestos milagrosos, muy estables,
tienen un nombre complicado, son clorofluorocarbonos, pero les decimos CFCs, pero son compuestos que tuvieron muchísimo éxito porque están diseñados para ser muy, muy estables, los podemos respirar, seguros. No causa ningún daño el tener concentraciones elevadas que está uno respirando. Entonces, por eso se empezaron a usar en grandes cantidades en refrigeradores, etcétera, pero también en latas de aerosol. Por la propiedad sencilla que tienen esos compuestos, se convierten fácilmente de líquidos a gases, a vapores, y se pueden volver a condensar. Y es lo que se necesita para un refrigerador, para una lata de aerosol. Bien, pues supimos que estos se estaban acumulando en la atmósfera. Precisamente por su estabilidad, pues la atmósfera no tenía mecanismos para eliminar estos compuestos. Entonces la pregunta que nos hicimos, ¿qué consecuencia tiene esta acumulación? Es algo nuevo que no había pasado en el planeta. Y pues no lo hicimos con la idea de ver si había algún problema ambiental, sino fue una pregunta científica originalmente, pero sí nos dimos... ¿Qué efecto está causando esta acumulación, ¿no? Y lo que descubrimos pues fue que, un poco por sorpresa, que realmente podía tener un impacto ambiental muy negativo, porque por su estabilidad podían llegar a la estratosfera y alterar esa capa que tiene nuestra atmósfera que nos protege de radiación ultravioleta del Sol, que es muy dañina para los seres vivos. Sin esa capa no habría evolucionado la vida. Total, descubrimos pues que había esta amenaza y lo publicamos, continuamos trabajando con ese tema y claro, había que hacer mucho más ciencia, que la hicimos ya con otros colegas, para establecer si esta hipótesis que hicimos originalmente era cierta o no. Y se hicieron muchos experimentos, se comprobó que efectivamente había una amenaza. Eventualmente hubo un evento muy espectacular que ocurría cada año, que sigue ocurriendo, por cierto, pero ya en menor escala, sobre el continente de la Antártida, y es que esta capa de ozono a esas latitudes, a ciertas alturas, desaparece totalmente, lo que llamamos el agujero de la capa de ozono. Entonces todo eso pasó después, fue como una predicción, y fue pues resultado de esta investigación original. Pero dos aspectos muy importantes conectados ahora con lo de cambio climático son los siguientes. Primero, que es un problema global. No importa dónde se emitan estos compuestos porque se mezclan en toda la atmósfera. Es un problema que atañe al mundo, no a un país. Exacto. Entonces, la manera de resolverlo tiene que ser una colaboración de todos los países del planeta. Y el segundo punto muy importante es que sí funcionó esa colaboración. Hubo un acuerdo internacional, el llamado Protocolo de Montreal, en el que los países se pusieron de acuerdo en ya no producir estos compuestos. Y pues por supuesto seguimos teniendo latas de aerosol, seguimos teniendo refrigeración y aire acondicionado. Pero sin utilizar esos compuestos nocivos. Exacto. Se pudieron diseñar otros compuestos que no afectan a la capa de ozono o que la afectan mucho menos. Así es que tenemos un ejemplo de que el planeta sí se puede poner de acuerdo para resolver un problema global con consecuencias mínimas para la sociedad. No hubo desempleo, ni hubo pérdidas económicas, nada, sino simplemente en ese caso fue inventar nuevos compuestos. Por eso nos interesa mucho el problema del cambio climático, pero desgraciadamente es mucho más complicado, porque en el caso de estos compuestos, pues era un número pequeño, 5 o 10 fábricas de productos químicos muy grandes, y una vez que los convencimos, que trabajamos con ellos, pues el acuerdo internacional se pudo formular sin problemas. Pero en el caso del cambio climático estamos hablando de combustibles fósiles que son tan importantes para el desarrollo económico pues, que hemos tenido hasta en la actualidad. Pero lo que sabemos es que sí hay una solución del mismo tipo. Se pueden sustituir esos combustibles fósiles por otras formas para generar energía. En fin, hay maneras de enfrentar el problema, por un lado. Y por otro lado, la ciencia está muy clara, la ciencia básica, de que sí hay un problema. Pero el sistema es tan complicado que no tenemos la certeza del detalle de cuánto va a cambiar el clima. Y eso, pues, complica la situación desde el punto de vista de la percepción de la sociedad. Entonces estamos hablando de un riesgo, pero un riesgo muy notable, muy claro. No tenemos que hablar con certidumbre de exactamente qué es lo que está pasando. Pues así funciona
la sociedad, tomando en cuenta riesgos. Así funcionamos desde el punto de vista de nuestra salud. Si tenemos un tumor y nos dice el médico que pues nada más hay un riesgo del 10% que sea maligno, que no nos preocupemos, no, pues tratamos de ver si efectivamente... Eliminar ese 10%. Ese 10%, o si nos subimos a un avión y nos dice el piloto, miren, tenemos un problema mecánico, nos podemos esperar a arreglarlo, o mejor nos vamos, nada más hay un 10% de probabilidad que no llegue. No, entonces, en el caso del cambio climático es más del 10%, está muy claro que hay un riesgo muy significativo, pero hay problemas, pues más bien políticos, de cómo llegar a un acuerdo internacional de ese tipo. Justamente hablando de ese tema, ¿es difícil convencer al concierto de naciones de la necesidad de cambiar por el bien de la humanidad? Porque aquí ya no es un tema de los Estados Unidos, de las naciones europeas o de Latinoamérica o de un continente, es un tema, usted lo decía, global. Es difícil llegar a este convencimiento cuando hay tantos intereses económicos, políticos. A veces se hacen muchas valoraciones de carácter financiero económico y no se atiende a lo primordial, que es que tenemos solamente un planeta, doctor. Exactamente. Aquí la situación quizás es un poco complicada, pero se puede describir en pocas palabras. Si lo vemos desde el punto de vista global de la economía, resulta muy poco costoso resolver el problema. Estamos hablando del 1, 2, cuando mucho el 3% del Producto Bruto de todo el planeta. En cambio, el pagar por los impactos que puede tener el cambio climático y sobre todo el riesgo del que estamos hablando, que puede haber desastres, eso es mucho más caro. Entonces, desde ese punto de vista, pues es evidente que hay que resolverlo. Pero decía yo que hay problemas políticos, porque algunos grupos pierden más que otros, etc. La idea es que si se hace un acuerdo internacional, los países no pierden competitividad, pero sí hay, pues, algunos